Pues va, ya está. Un abrazo. Pero estos observables porque corteses, porque podemos va. Pues va, presentas un pues bueno. Bien, pues vamos a comenzar el asunto de hoy. De una u otra forma ya se abordaron los conceptos sobre teoría queer, ¿no? Ya, quizá la sesión del sábado pasado fue sobre el asunto de la cuestión queer. Hoy les voy a presentar un trabajo que de una u otra manera he venido, pues sí, haciendo durante los últimos 2 años y medio. Sabemos que el texto que está fungiendo como eje en este seminario es la novela del escribiente de Herman Melville. De una u otra forma, la dimensión de la escritura acá es fundamental, pensar la dimensión de la escritura en relación a la diferencia, sin hablar de queer, sin hablar de... No voy a hablar de eso, más bien plantearé ahí algunas tesis o hipótesis sobre el asunto de la escritura ligado a la posición del escribiente. Vamos a hablar un poquito, sobre todo en la línea del Michel Foucault de qué es un autor y el Michel Foucault de las palabras y las cosas. Si es necesario que me interrumpan, que opinen, si no están de acuerdo en alguno de los planteamientos que traigo por acá, pues adelante, creo que será bienvenido. Quiero introducir esta sesión con la tesis 9 de un texto que seguro que ustedes conocen, que es Tesis sobre Filosofía de la Historia de Walter Benjamin, y la tesis 9 que aborda precisamente al ángel de la historia. Recordemos que Paul Klee era muy amigo de Walter Benjamin, y una de sus únicas pertenencias en los últimos 10 años de existencia de Walter Benjamin era un cuadro que le había regalado Paul Klee, y era precisamente, ¿cómo se llama? ¿El ángel qué? Angelus Novus. Bien, esa pintura es bien interesante porque representa a un ángel con las alas abiertas, con una expresión de, no sabe uno si de sorpresa o de terror ante lo que está viendo. Nos comenta acá Walter Benjamin: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas, y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. ¿A qué viene la lectura de la tesis 9 de Tesis sobre Filosofía de la Historia de Benjamin? A que precisamente la dimensión de resistencia que quiero ubicar en relación al escribiente de Melville es, pues sí, la dimensión de preferiría no hacerlo en relación a la escritura de una repetición al infinito. Vamos a plantear esta repetición al infinito cómo funge precisamente como una diferencia en relación a otra serie de escrituras de las que acabamos de hablar. Les recuerdo que la primera sesión planteábamos de una u otra manera esta posibilidad que nos permitía pensar el texto que Herman Melville escribe en 1853, ¿no? Imagínense, 100 años antes de que Lacan escribe Función y campo de la palabra y lenguaje en psicoanálisis, Herman Melville está haciendo un planteamiento
radical, de ruptura desde un elemento, pues sí, estético. Alguien que prefiere no es alguien que necesariamente está resistiendo algo, y quizá eso que se resiste es precisamente el progreso, el futuro. Imaginemos que el progreso es ese avión que va despegando. Imaginemos que no se trata de un ángel, sino de una paloma que se quiere resistir a este asunto del progreso metaforizado por el avión. Por más que la paloma quiera hacerse a un lado, la turbina del avión se lo va a tragar. Quizá en ese sentido es donde uno podría pensar esta dimensión de resistencia del escribiente de Melville. Voy a ir abordando algunos puntos de un ensayo que tengo sobre este asunto de Bartleby, el escribiente, y se llama Notas sobre arqueólogos y escrituras. Básicamente este texto de arqueólogos y escrituras plantea la pregunta, pues, por la diferencia, por el secreto y por la dimensión de qué es lo que se escribe, quién es un autor, qué pasa con la dimensión de la autoría, por qué Bartleby se niega a ser un autor y por qué Bartleby de una u otra manera le pone un gran problema al escritor que era Herman Melville. La problemática por la pregunta ¿qué es el hombre? Lleva a Michel Foucault a hacer un trazo epistémico impresionante. Allá donde el horizonte dejaba de lado a Dios como lugar de saberes o compensaciones para el hombre, a imagen y semejanza, se comienza a gestar un desplazamiento fundamental que atraviesa la historia de los haceres del llamado hombre. Esta pregunta que introduce Michel Foucault es ¿qué es un autor? Dios, el objeto, el individuo, la carnalidad de estas y otras categorías científicas hacen eco con la idea muy rousseauiana del ser del hombre, sobre todo ante el hombre genealógicamente bueno, tabula rasa, viene a ser trazo la propuesta Foucaultiana. No puede haber hombre sin saber, y sin embargo también no puede haber saber sin violencia. La violencia mata, el saber mata. Foucault se encarga de matar a la categoría hombre. Michel Foucault en Las palabras y las cosas nos plantea lo siguiente: el modo del ser del hombre tal como se ha constituido en el pensamiento moderno le permite representar dos papeles. Está a la vez en el fundamento de todas las positividades y presente de una manera que no puede llamarse privilegiada en el elemento de las cosas empíricas. A partir de esto surge una pregunta: ¿quién le dio derecho al hombre de producir saberes y por medio de estos saberes trazar una manera vertical de ver el mundo, sus funcionalidades y sus disfuncionalidades? Sujeto y objeto siguen atravesando las playas del cuestionamiento ligado al conocimiento. Foucault mata al hombre precisamente para hacerlo vivir como autor, y sin embargo ahorita vamos a ver la dimensión de la autoría. Al ser un modus operandi de las ciencias, el hombre es necesario como muerto dentro de los planteamientos científicos o no científicos, serios o no serios, epistémicos o no epistémicos. Michel Foucault deja en manos de los humanistas a un hombre muerto recién nacido. El humanismo fracasa al pretender trabajar con un hombre que elige, que decide, que se plantea la existencia desde el acto de la voluntad de ser. Podemos citar, por ejemplo, a Berndt y Burdach, que Heidegger en 1927, en El ser y el tiempo, los trae para acá y plantea: tan pronto como un hombre entre en la vida es ya bastante viejo para morir. Ese, al ser un fundamento del real existencialismo, es dejado de lado por los humanismos que proponían al hombre como el centro de todas las cosas y sobre todo la emergencia de la producción que eso exigía. Recordemos que la escritura es una forma de producción, recordemos que de una u otra forma la transmisión de la palabra de Dios, de la Biblia en diferentes idiomas, tiene que ver también con una apuesta de escritura, con una apuesta de producción escritural que no precisamente le quita el lugar central a la lengua latina como la lengua de Dios, como la única manera de transmitir el saber, sino más bien da cuenta de que todos nos podamos hacer cargo de un pequeño producto ligado al saber exclusivo de Dios. Eso es progreso. Y sin embargo, Foucault nos plantea que el hombre que muere en las palabras y las cosas depende de toda una constitución de saberes, pero de saberes muertos. El humanismo está plagado de saberes muertos.
Este hombre que es asesinado por Foucault muere desde el momento en el que se plantea la posibilidad de poder ser autor, ser obrante, esclavo de saberes que atraviesan su historia desaparecida, siempre por constituir. Foucault mata al hombre para instituir al autor, al desaparecido detrás de los manifiestos, escritos, ensayos, aporías, sentencias. El autor es la pregunta que surge de la muerte del hombre. Foucault lo mata para decir que el asunto del saber no termina de cuajar, para decir que el asunto nunca terminará de cuajar. No hay un saber que pueda decir sobre el ser del hombre. Este se difumina ante cualquier posibilidad de decir qué diablos es un hombre. El hombre es ese horizonte crepuscular que en los 60s, por ejemplo, pugna por instituir la comunidad de los hermanos, ¿no? La fratria hippie, lo común, las internacionales, todos tomados de la mano vamos a rescatar al mundo de todos sus males. Y sin embargo, era el síntoma de que el hombre y su sueño estaban agonizando. Será entre el 80 y el 85 cuando uno puede decir que ese sueño de la comuna y la fratria fracasa. En el 80 asesinan a Lennon, en el 81 muere Lacan y en el 84 muere Michel Foucault. Foucault plantea: el hombre y sus construcciones siempre tienen como horizonte la muerte. Como les comentaba, el saber está ligado inherentemente a la violencia, a la inconformidad. El sueño del progreso, al menos después de esto, va muerto. El hombre sería o es ese cadáver que atraviesa la historia del pensamiento, al menos del pensamiento occidental. Ese hombre alado que prefiere las sombras del que nos habla Galeano, que desde el saber está ligado a la muerte. En este caso podremos pensar a Bartleby. No hay origen. 1853 hay algo que anuncia, así como René Descartes le corta la cabeza a Luis XVI más de 150 años antes de que se la cortaran. Acá Bartleby nos habla del fracaso de la línea del progreso en relación al campo de lo humano y de todos los saberes ligados al hombre. Foucault nos plantea al menos algo muy interesante. En este sentido no podríamos pensar en un origen claro, en un centro claro, más bien nos permite pensar una pura diferencia. Blanchot, uno de los maestros y amigos de Foucault, planteaba en relación a la diferencia. La diferencia es pura retención de exterioridad. Lo exterior es la exposición de la diferencia. Diferencia y exterior designan la distancia original, el origen que es la disyunción misma y siempre cortada de sí misma. La disyunción, allí donde el tiempo y el espacio se juntan disyuntándose, coincide con lo que no coincide, la no coincidente que de antemano aleja de toda unidad. Fin de la cita. En este caso, la negatividad misma se ve trastocada. La diferencia no tiene relación con la unidad. Los dados están echados y giran como una flecha. Los dados están echados y vuelven siempre de otra manera. En relación al autor podríamos plantearnos, Foucault dice, ¿qué es un autor? Nosotros podríamos decir, ¿qué importa quién? Foucault plantea la función del autor existente, exterior, interior a la obra. ¿Qué es una obra? ¿Qué es un autor? ¿Qué será la obra? ¿Será la mascarada con la cual el autor logra por fin perder su rostro humano? ¿Será precisamente la mascarada con la cual el autor se presenta como lo que es, como bestia? Quizá con Bartleby, Herman Melville pierde su rostro humano y se presenta precisamente como descarnados, sin rostro. En este caso, la obra funciona como exterior de un interior inmediato. El rostro del autor se disemina detrás de la mascarada que la obra es. El nombre del autor indefinido ante la polisemia del texto. Podríamos preguntarnos todo eso que el humanismo nos había dicho que yo habla. O más bien podríamos decir, es ahí donde yo habla que ello dará cuenta de la imposibilidad del semblante que escribe. Esto evidentemente es un rastro lacaniano, y este puente entre 1853 y 1953 es necesario de hacer, porque de una u otra manera esos dos textos, Función y Campo de la Palabra de Lacan y Bartleby, el escribiente, plantean que la escritura es un acto que fracasa, porque si acertara la escritura como acto quedaría sin dictamen.
Ante la consumación del acto, el escritor estaría muerto en lo real, ante el triunfo de su escritura como acto. La escritura fracasa para mantener vivo a ese que escribe. El que escribe encadena hasta el límite del cuerpo, del cansancio, de la muerte, del silencio. Solo puede haber silencio en el cuerpo, sin cuerpo el silencio no sería. No pensemos acá, inclusive yo les dije, no vamos a pensar la diferencia como un asunto queer o un asunto macho-hembra, no sé. Creo que acá la diferencia tiene que ver con otra cuestión, es una diferencia ubicada en el mismo estilo. El estilo es el hombre, decían los franceses, pero también podemos decir que el estilo es trazo que atraviesa el tiempo, y precisamente el estilo sería la pluma con la que uno puede todavía dejar ahí algunos rastros de existencia. Bien, el silencio se arraiga en el cuerpo de ese que posiblemente podrá escribir. El silencio es necesario. Bartleby nos da cuenta de que el silencio es necesario. Ante esto el nombre del autor se ausenta. Lo idealizo, lo leo, me interesa saber de su ausencia a través de mis ausencias. Leo desde mi silencio, desde el cuerpo que dice que puede haber silencio, siguiendo al cuerpo que se pierde en la dimensión inatrapable del tiempo que se va. La escritura hace referencia al resto de una duración que se anuda al secreto que se guarda en aquel que escribe, para después desaparecer advertido e inadvertido ante el mote de autor. Acá sigo la línea del placer del texto de Roland Barthes, cuando nos dice precisamente que la escritura, una definición posible sería ser el resto de una duración, ¿no? La escritura es el resto de una duración, nos dice Roland Barthes. Bien. Hay quien escribió con el cuerpo, quizá como Herman Melville, con la sangre fría, tibia o caliente. Herman Melville nos plantea que se puede escribir desde lo insoportable del querer hacer cuerpo y no lograrlo. Cuerpo escritural ante la imposibilidad de hacer un cuerpo. Cuerpo escritural como pura multiplicidad. Herman Melville es la figura del vagabundo de los mares. Precisamente el vagabundo de los mares es pura multiplicidad. Lo que trata de inscribir como cuerpo Herman Melville es precisamente esa multiplicidad de andar a la deriva en el barco durante sus años de marino en los puertos de Sudamérica o Sudáfrica. El nombre en este caso es preludio al ser obra. El nombre de Herman Melville es preludio al ser obra de Bartleby, de Moby Dick. Al ser autor también es preludio al ser autor. El nombre Herman Melville no está cuando la obra se hace obra y cuando el autor Herman Melville se convierte en autor Herman Melville. El nombre es preludio al ser obra, al ser autor, desaparición ante mascaradas detrás de las cuales se ausenta el desconocido secreto del escribiente. Nombre, cuerpo, atribución son las figuras que encontramos en el texto que es un autor de Michel Foucault. Nos plantea también una figura fundamental que es la afirmación, y nos dice Foucault de la afirmación en relación a la autoría. La afirmación es el secreto del no secreto. Bartleby, por ejemplo, preferiría no hacerlo, pues si lo hace tendrá que apropiarse de lo hecho. La apropiación, si de alguna forma alguien se apropia, por ejemplo, si de alguien se apropia, el autor no sería del texto, un autor no se apropia de un texto, sino del lector. El asunto de Herman Melville precisamente es que se apropia de nosotros como lectores, nunca se apropia del texto, el texto siempre huye en esa multiplicidad que opera pura diferencia en tanto exterioridad. El mismo escritor deviene lector y comentador de lo que algún día fue escrito. El lector siempre plantea la distancia entre el tiempo de ser escrito y el tiempo de ser leído del texto. El primer momento aparece difuminado en un origen incierto. El texto, la obra en este sentido es de nadie. En el momento que se escribe algo, el que escribe está advertido de que lo escrito no regresará ante la dispersión de lo escrito. La propiedad queda anulada. Asimismo, hablemos de la atribución, otra de las características que Foucault plantea para seguir el rastro del autor. La atribución se plantea como el esfuerzo por el cual
Lo dicho después de plasmado el texto pretende dar vestigios sobre el secreto del nominado autor, atribución que pugna por definir el ser de lo escrito, del preludio a su ser obra. Una vez más el autor queda distanciado de los supuestos sobre lo escrito, la atribución como esfuerzo por atrapar ese resto inatrapable que deja el texto. Si por algo se caracteriza la diseminación que plantea Jacques Derrida, es que precisamente es incapturable. La diseminación es lo que nos regresa al Padre. Hay una similitud entre ese adolescente que se masturba en la milpa y eso que avienta como semillas en la milpa no va a regresar a él, y la figura que establece el escritor. Si yo escribo, digamos que el destino de mis letras es muy parecido al destino de la semilla ausente que planta ese joven que se masturba en la milpa, en el mar, donde a ustedes más se les antoje, se les haga más divertido este asunto. Tomo esta metáfora de una otra forma porque precisamente el empuje, digamos, de este asunto del progreso, el empuje de este asunto de estar esperando siempre lo nuevo, apuntaría a capturar la diseminación, a dar cuenta de que sería posible capturar lo incapturable. Ya lo veíamos en el seminario sobre biopolítica, ¿no? Cómo este asunto biopolítico pugna por capturar lo incapturable, por controlar lo incontrolable, por hacer del cuerpo rebelde, del cuerpo infame, un cuerpo dócil. Saltos entre aquello y esto, entre el seminario de biopolítica y la propuesta ligada a la escritura y a la estética de hoy. Bien, la diseminación, decía, es incapturable. El retorno a la obra, el retorno al autor, es un intento de retorno al lugar de lo escrito, al lugar que el lector intenta retornar, es al lugar del escribiente, en tanto lo escrito es el resto que ha quedado por visitar. Cuando nos ponemos a leer algo, creo que la mayoría de nosotros pugnamos por colocarnos en ese lugar del origen de la escritura, ¿no? Cuando uno va a leer a Juan Rulfo, uno se imagina en Comala, ya, sacando datos, ¿no? Para ver cómo le pongo a mis personajes, cómo los configuro, cómo los establezco. En este sentido, la posición del autor se convierte en posiciones fundadas por los lectores que insisten a través de la lectura posicionarse en relación a la posición inicial del autor, una posición, digamos, perdida. Creo que en estas tres clases que hemos tenido por acá se ha dado cuenta de esa diferencia de posicionamiento en relación a una misma lectura, ¿no? Quizá la ventaja de leer un texto de literatura es poder entrarle desde diferentes aristas, pero esa ventaja también puede ser una trampa, porque si algo revienta la literatura es la posibilidad del comentario lineal. La literatura te sorprende, te brinca, es como los gestos involuntarios que todo el tiempo está haciendo uno brinca, te picas un ojo, te mueves, te conmueve la literatura, te conmueve, no puede ser una autopista de la felicidad o la formalidad. Cada retorno al texto, cada regreso es diferente al anterior. El lugar de la lectura es lugar siempre de la repetición. Sin embargo, lo que se repite no es la igualdad. Sigamos a Deleuze. Lo que se repite no es la igualdad, en tanto imposible de capturar es ese momento del escribiente del texto al cual el lector retorna. Lo que se repite es la diferencia de la repetición. Es esta una de las suposiciones que el lector puede tener ante cada arribo que prepare sobre los litorales del autor como escribiente leído. Este supuesto, el de que lo que se repite es la diferencia al infinito, confirma la precaución que anuncia que el origen de la obra está perdido en otra temporalidad, la cual, por más que insistan las lecturas, tiene que ver con la temporalidad misma del acto de lo escrito. El acto escritural está fundado en una pérdida, misma que intenta recuperar el lector en su movimiento pendular ante el texto.
Desde esta perspectiva, toda lectura es intento fallido por posicionarse a partir de la misma lectura de lo escrito en el esfuerzo de querer ver con los ojos del autor. Ir a la obra del autor es el vaivén que por medio de la lectura puede intentar retornar al fundamento de la obra, al momento fundante que el autor instituye al plasmar caracteres desplegados políticos sobre una superficie en blanco. Momento fundante más no origen. Este estribillo de querer ver con los ojos del autor es un precepto humanista, ¿no? Que inclusive habla de colocarte en los pies del otro, los zapatos del otro, para poder tener una mejor perspectiva. Sin embargo, esto es imposible. Uno no puede ver con los ojos del autor. Aunque yo vaya y revise a Heráclito, seguro que yo no veo el mundo como lo veía Heráclito. Hay una diferencia insalvable. Entonces el origen, en tanto un acontecimiento en la actualidad, estaría perdido. ¿Y qué más sobre este asunto del autor? Quizás será el trozo diseminado de lo escrito, el trazo siempre ausente, austero de un planteamiento sepultado. Lo que en el fondo de papel en blanco comienza a ser escrito será el eco mudo de una literalidad perdida, como ya lo planteaba. Autor y obra se entrelazan haciendo de la superficie horizontalidad visible. La totalidad queda escindida por el tiempo de ser leído, del ser escrito. Las palabras no alcanzan para que el autor pueda escribir todo lo que quisiera escribir, y mucho menos alcanzan para que el lector pudiese capturar la totalidad prometida por el escribiente. Las letras, cadáveres que esperan tomar vida al ser leídos, resaltan sobre el fondo blanco de una historia, de secretos que secretan ausencia de personajes. El autor es pensado a partir del texto que es su obra, pero ¿de quién? ¿De quién hablamos? Hablamos quizá de aquel que toma el bolígrafo, la máquina de escribir, la computadora, de aquel que se dispersa en lo escrito transformando literalidades en lateralidades, de aquel que, imposibilitado ante el límite de las palabras, preferiría una vez más no hacerlo, como el escribiente de Melville, ausencias, presencias. En este sentido, Roland Barthes sería el escribiente versus Bartleby, el solitario que es denominado escribiente pero que nada escribe. Lo escrito es precedido de toda una historia anulada. Detrás de todo texto hay una llamada a que la arqueología haga uso de sus presencias para buscar en lo insondable del texto algún indicio del origen como residuo de las palabras. El origen es trazo inhallable. Este resto que son las palabras anudadas texto permite la búsqueda del lugar específico, de la historia específica en la cual el sujeto se torna o se trastorna escribiente. No hay origen desde esta perspectiva, únicamente habría un residuo que da cuenta del origen perdido. Ese origen perdido es lo que pone en marcha todo el proyecto humanista, ¿no? Tanto posibilidad de recuperación de lo perdido. Ese ángel de la historia, inclusive muy mesiánico, que plantea Walter Benjamin. Detrás de toda metodología, por ejemplo, parece existir el afán de decir sobre el origen. Sin embargo, la metodología nada quiere saber de que origen no hay. Esa es la gran dificultad, no hay origen, el origen está perdido. Es lo más alejado de las letras dispersas a lo largo de las hojas marcadas que componen un texto. Seguimos rondando los laberintos de Babel, tratando de decir a través de nuestras limitadas o ilimitadas posibilidades. Por eso hay escritura, por la ausencia de origen. Por eso hay escritura, por la ausencia de Babel. Herman Melville presenta la historia de Bartleby, sombrío ayudante de un buró de abogados. El escribiente, nos dice el narrador, podría ser un efecto de Babel, un efecto de confusión. El escribiente de Melville copia, reporta de manera eficiente. Su vida, su historia es repetición desconocida, su estar es hacer de manera automática. Ante cualquier objeción, el escribiente contesta, preferiría no hacerlo. Esta frase funge de pretexto implícito en el texto que ahorita les estoy tratando de transmitir. Melville arma un lugar habitado por el escribiente y su jefe.
abogado eficiente que coordina este grupo de sujetos extraños, el Pinzas, el Pavo, ambos escribientes, y no es de jengibre el pequeño hombre que va por las tortas y que reparte los recados. El Pavo, escribiente tipo inglés, creo que ya se saben esto, ¿no? Ya leyeron la novela, entonces ya no describo a los personajes que nos presenta Melville. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Sí se va, no sé si me estoy dando a entender lo que quiero transmitir, que es precisamente el lugar de ruptura en el que se inscribe el escribiente de Melville, que sería precisamente esa rasgadura que al menos nos daría cuenta de que como proyecto de escritura esto estaría un tanto fallido, y sin embargo como efecto estético tendría ahí toda una dimensión de diferencia, toda una dimensión de recuperación de esa exterioridad de la que nos hablaba Maurice Blanchot. Bien, nos plantea Roland Barthes en otro texto que casualmente también es de 1953. Nos dice: el estilo es siempre un secreto, pero la vertiente silenciosa de su referencia no se relaciona con la naturaleza móvil y sin cesar diferida del lenguaje. Su secreto es un recuerdo encerrado en el cuerpo del escritor. En este caso, Roland Barthes es el no escribiente, pues escribiente Bartleby preferiría no hacerlo. Preferiría no escribir, no seguir el trazo obligado, preferiría no hacerlo ante la exigencia imperativa que proviene del otro que quizá es él, otro que quizá es el mismo Herman Melville. Por eso prefiere no hacerlo. Bartleby es el secretario de la repetición que logra lo idéntico, aunque esta repetición tenga que ver con la desaparición de ese que arriesga a repetir la igualdad imposible. Cuando a este sujeto le solicitan escribir algo distinto a una copia, se niega rotundamente, prefiere no hacerlo. Preferiría no ser creativo, preferiría no hacer ninguna interpretación, preferiría no llevar contabilidad, preferiría estar repitiendo, arriesgarse a esa repetición de lo idéntico, que en este caso la podemos pensar como mortífera. Al contrario del escribiente, el escritor que fue Roland Barthes o Michel Foucault escriben, plantean texturas múltiples, operan desde la escritura imparable, improbable. Esta escritura escribe con la fuerza de una locomotora. Foucault, Barthes son los no escribientes, pues intentan escribir la diferencia. Blanchot, Bataille se inscriben igual en este trazo. Cuando Roland Barthes escribe, el autor ha muerto, por eso es el no escribiente. Bartleby muere al ser autor-escritura. A diferencia de Barthes, que escribe, y precisamente cuando escribe el autor ha muerto, Bartleby no puede hacer una separación entre autor y escritura, no se puede diferenciar del acto escritural. He ahí al escribiente, al ser una copia idéntica de lo que copia, termina siendo absorbido por eso que copia, preferiría no hacer diferencia. Bartleby no para de escribir, mecánicamente copia textos legales, persigue la copia imparable, a la luz de la lámpara, a la luz del candil escribe para repetir y no caer si la repetición se detiene. Esta amenaza es la causa del no detenerse. En caso de parar, la muerte sería la única respuesta, es la única respuesta. Hay una imposibilidad para Bartleby, igual que en los personajes de Kafka que se ubican en el proceso o en el castillo. En este sentido, el personaje de Melville copia casualmente textos legales, y el personaje kafkiano, Joseph K. o K, siempre tienen una dificultad para poder entrar en la ley. Siempre hay una dificultad. Ante las puertas de la ley está todo el tiempo el campesino, nunca le abren y al final le dicen: esa era una puerta solo para ti, ¿no? Pero te estaba prohibido entrar. Para entrar en la ley se necesitan recursos, ¿no? Y sin embargo nadie puede entrar en la ley. Ahorita vamos a hablar un poquito del estado de excepción y esta imposibilidad de entrar en la ley. Comparar un personaje de ficción como es el escribiente de Melville con un escritor de ficciones de verdad como es Roland Barthes es un ejercicio que se cree necesario para transitar por los bordes de las escrituras. Evidentemente es un ejercicio de flexión
propiciado por la misma lectura del autor del placer del texto, abordar un texto de placer para trastocarlo texto de goce. Precisamente la novela de Herman Melville no es un texto de placer. La novela de Herman Melville dan ganas de en determinado momento aventarla por la ventana, darle una patada, te mete en bastantes problemas. No es una novela, no es Eclipse, no es Harry Potter, no tiene ese poder de convocatoria, no te seduce las formas, al contrario, te cuestiona. Te cuestiona, porque si él prefiere no hacerlo, tú por qué sigues prefiriendo leerlo, ¿no? Es combativo el texto de Herman Melville. Acudamos a Barthes, quien plantea que entre los litorales de la lengua y el estilo está la escritura. Esto es interesante, entre el litoral, entre la lengua y el estilo estaría la escritura, muy en relación al concepto de pulsión en Freud, ¿no? La pulsión como ese concepto representativo entre lo psíquico y lo somático. Pero bien, acá hay un trasfondo que se vislumbra como secreto. Entre la lengua y el estilo estaría la escritura, pero no sin el secreto. El origen de la literatura está precisamente en el secreto, nos dice Derrida cuando lee a Kierkegaard. Este secreto se resguarda en el cuerpo del escritor, lo posesiona, lo posiciona, lo empuja a escribir, funcionando de trasfondo incierto, pues en tanto secreto nunca se deja decir. Barthes, en el grado cero de la escritura, nos plantea esto, específicamente en el apartado que es la escritura. Y sin embargo, con el escribiente de Melville pasa algo interesante. El secreto está ahí todo el tiempo. El secreto es que no hay secreto. El secreto es que cuando él dice preferiría no hacerlo, ahí está el secreto de su copia, de su imposibilidad, de su dificultad. Si yo digo mi secreto, no puedo escribir diferencia. Si yo digo mi secreto, quedo pasmado, quedo coagulado. Paradigma de este secreto alojado como germen en el cuerpo del sujeto, el escribiente de Melville nunca se deja decir sobre el secreto que lo resguarda de cualquier explicación, y sin embargo siempre da cuenta de ese secreto. Quizá no se deja decir porque el secreto no existe, o quizá porque el secreto es lo que profiere en todo momento. No hay secreto, quizá sea solo un indecible. Lo indecible del autor es lo que atrae miradas, idas y vueltas sobre lo escrito. El secreto pertenece al campo de lo decible oculto. Lo indecible deja fuera al secreto. Lo indecible atraviesa la carne del escribiente, la carne del lector. Se busca en el autor la solución a lo indecible del ser propio del lector, de los lectores. El abogado que contrata al escribiente quizá está seducido por lo que él supone es un secreto en este escribiente, ¿no? Quizá no lo seduce nada más su juventud y su extrañeza, quizá también lo seduce esto que él supone como un secreto. Bien, sigamos con Bartleby. Este personaje plantea una negatividad, preferiría no, negatividad que desconcierta desde un enunciado. Asimismo, la escritura es negatividad, y sin embargo es negatividad que produce diferencia. El preferiría no produce diferencia, produce identidad mortífera, empuje a una cuestión ligada quizá a la escritura del goce. Bien, si la escritura es negatividad que empuja y atraviesa la continuidad, la negatividad produce efectos de sentido en tanto hace función de estructura de lo escrito, la estructura como uno de los residuos del destinar del mismo texto, elementos conjugados en una tensión, la cual aleja mediante lo escrito el sentido de lo indecible del autor. No hay secreto, eso es, no hay secreto, el secreto está siempre en la superficie, o al menos eso podemos pensar en el escribiente de Melville. Si no hay secreto, no hay sentido. Lo indecible empuja desde la negatividad de una frase, un acto, un movimiento. Lo indecible empuja desde la diferencia. El secreto, al contrario, afirma la indiferencia. Allá donde uno buscaría un secreto, estaría buscando la manera de un control total sobre lo ya escrito. Se buscaría una manera y solo una de poder decir sobre lo plasmado en letras.
Eso es asunto de críticas literarias y tecnológicas del texto, las cuales pretenderían capturar lo inatrapable del texto a partir de ese saber sobre el secreto del autor que escribió. El crítico tecnólogo del texto, en el fondo y en lo superficial, siempre intentará proponer la explicación de lo escrito. Se presentará abierto, crítico, cordial, para luego desenfundar la espada y decir: he aquí al nuevo amo, amadlo. Ante lo crítico hay que hacer uso entonces de lo críptico. Bartleby deja frío al escritor Melville, pues preferiría no hacerlo, no hacer uso de algo que es apuesta perdida, las palabras repitiéndose al infinito, copias idénticas una a la otra. Bartleby, de oficio escribiente, ya no desea hacerlo, pues es imposible copiar identidades textuales. Se detiene, se pasma, no escribe más. Bartleby da muestras de su secreto, el cual no existe, pero nunca termina de decirlo. Escribe copias como desquiciado, no para, no duerme, se detiene hasta que lo despiden de su lugar de escribiente. Para y para en la muerte, con la muerte. Antes de esto prefirió detenerse, detener el vértigo imparable del ser de oficio escribiente. La máquina de escribir lo seguirá haciendo, sin embargo, Bartleby renuncia cuando renuncian Bartleby. En este caso podríamos plantear inclusive sin el nombre de este sujeto, sino más bien escribiente. Cualquier escribiente renuncia cuando renuncian al escribiente. El escribiente guarda enigmas ante lo legal de su escrito. La legalidad de la repetición documental mantiene a este personaje en pie, en los huesos, transparente, nutrido por nueces de jengibre, pero de pie, al menos durante un momento, escribiente. Lo legal de este texto repetido hasta el infinito mantiene en resguardo cualquier posibilidad de que el secreto sea descubierto. Lo no decible de Bartleby es cubierto por las repeticiones al infinito del texto que se pretende idéntico. Bartleby desiste, preferiría no hacerlo, porque si lo hace no será igual a como lo hizo, a pesar de serlo. Y sin embargo, ¿a qué viene Bartleby? ¿Por qué colocarlo a un costado de Foucault, de Roland Barthes, inclusive del texto que ya les comentaba de Lacan? Desde esta posición, la emergencia de Bartleby parece necesaria. Preferiría no, desearía no. Esta negación inicial plantea la función, inclusive freudiana, del inconsciente, pero subvertida. Una de las características del inconsciente freudiano tiene que ver con la pura afirmación, y es curioso pensar que este preferiría no de Bartleby se presenta como una pura afirmación, como una pura descarga. La escritura hace de cauce ante el puro afirmar del inconsciente, ante ese empuje, ante esa fuerza, ante ese filo que plantea Freud ligado al sistema inconsciente. Las escrituras hacen de no ante el sí continuo e intempestivo de esta fuerza. Bartleby, al decir prefería no hacerlo, queda sujeto a la tensión entre lo no escrito y lo escrito, pues sigue siendo empuje, sigue siendo afirmación, y sin embargo esa afirmación es planteada desde la misma dimensión de la escritura como negatividad. Bartleby nos mete en toda una discusión sobre la cuestión del placer y la cuestión del goce. Lo inconsciente es, de acuerdo a Lacan, lo que no cesa de no inscribirse. No cesa de no inscribirse, pues ante el sí infinito, la escritura es lo de menos. La escritura es la triste huella del instante del lenguaje. Acontecimiento efímero, la escritura intenta atrapar ese resto que implica al sujeto del inconsciente en su transitar. Preferiría no preferir, preferiría no desear, preferiría no caer como la letra ante el goce, piltrafa de carne presente ante la ausencia de escrituras. Transitar, que es efímero, transitar del cual solo quedan huellas, huellas plasmadas en un pedazo de papel o en el monitor de una computadora. Lo inconsciente es inescribible, puede decirse, pero escapa a cualquier intento de ser hecho escritura. El ejemplo más claro es el Blog Maravilloso, el texto que escribe Freud. Lo inconsciente es ese capítulo de la historia del sujeto que permanece velado, o siguiendo literal a Lacan, el inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente.
El inconsciente es ese capítulo de la historia que está marcado por un embuste, es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar, lo más a menudo ya está escrita en otra parte. Quizá la verdad del escribiente ya está escrita en otra parte que es su muerte. En otra parte es notable el personaje Bartleby, se sostiene en una negación-afirmación, valga el neologismo, negación que afirma su diferencia, afirmación que afirma su diferencia. Bartleby, más allá del relato que sobre él se plantea, carece de historia. Sí, a pesar de poder ir al texto de Melville, a la misma vida de Melville, nunca se encuentra la historia de Bartleby. Nadie sabe de lo que es. Quizá el escribiente tampoco sabe nada, por eso desea no hacerlo. Bartleby representa ese agujero con el que el escritor se enfrenta al iniciar con la escritura de un texto. Preferiría no hacerlo. El temor no es a la escritura, el temor es al agujero, a la hoja en blanco. Bartleby es de esos textos que el lector preferiría tirar por la ventana, pero no lo tira, pues atrae. Ahí pasa algo que te convoca la mirada pendular de la lectura que va y viene al relato del escribiente. Roland Barthes comenta que para el adulto la novedad es siempre el goce. La escritura y la lectura permiten anudar elementos los cuales en ocasiones pueden dar cuenta de que el sujeto goza. Bartleby nos pone a gozar a todos nosotros cuando lo estamos leyendo. Gozamos de su desaparición anunciada. Bartleby niega. Hay un momento en el relato de Melville en el cual el escribiente es un mueble más de la oficina. Ese ser un mueble más de la oficina es una negación y una afirmación radical de su diferencia. Momento de decisión, pues es enviado a la calle, arrestado por vagancia y confinado al silencio sepulcral de la prisión. Es en prisión donde el escribiente se deja caer, prefiere no comer, prefiere definitivamente no hacerlo, prefiere no vivir. A continuación, restos de lo que fue la historia del misterioso escribiente, que es la parte final de la novela Melville. La información es la siguiente, nos dice Melville, que Bartleby había sido empleado subalterno en la oficina de cartas perdidas en Washington. Esto es su historia, de donde se le despidió por un cambio en la administración. Cuando pienso en ese rumor no soy capaz de demostrar con exactitud las emociones que me embargan. Cartas perdidas, cartas muertas, ¿no suena eso un poco a hombres muertos? Imagínese el lector a un hombre que por temperamento y desgracia tiende al más pálido e impotente desamparo. ¿Qué actividad mejor podría tener que el manejo de esas cartas perdidas o muertas, juntándolas para arrojarlas al fuego? ¿Por qué se queman? Porque se queman anualmente agarrotadas. A veces del pliego doblado saca el pálido empleado un anillo. El dedo al que estaba destinado se pudre ya acaso en la tumba, un billete de banco mandado a toda prisa para remediar una necesidad. El destinatario cuya situación iba a aliviar ya no come ni tiene hambre. En los mandatos de la vida estas cartas se precipitan hacia la muerte. Parafraseando a Melville desde otro lugar, desde otro tiempo, podríamos decir, oh Bartleby, oh humanidad. El oficio del escribiente es el de escribiente arqueólogo, aunque de su arqueología prefiere no saber qué es. Tenemos indicios claros para decir que el autor desaparece desde el momento en el que plantea su escrito. Nada de místico, ni mucho menos, pues las letras, los textos, la obra del autor solo pueden ser efecto presente después de la provocación inherente a la escritura. La letra es ausente, por eso se lee, para intentar capturar su ausencia, movimiento fallido, pues el devenir de la letra, al igual que el del autor, es pura y significativa ausencia. La presencia es el semblante que el comentador del texto plantea en un seminario, clase o conferencia de este tipo. Esta presencia no hace más que decir que el origen de la obra está perdido, que no hay centro. Hay instante fundante, mas el origen, al pertenecer a ese capítulo no escrito de la historia del autor como sujeto, está perdido. Las cartas están quemadas, el trabajo del lector es descifrar detrás del hollín y los restos amarillentos qué es lo que pasa con el texto perdido de los tiempos. Sí, el hombre ha muerto, pero murió para regresar desde el lugar en el cual nada se quiere saber de su muerte. Hombre muerto y cartas quemadas.
y sin embargo se sigue escribiendo ante la dificultad que plantea el acto de escribir, sumado a las profesiones imposibles, pedagogía, política, psicoanálisis. Parecería ser que el oficio del escribiente, el oficio de autor, queda sepultado bajo el símbolo de la imposibilidad. En este sentido, ¿quién podría atreverse a decir yo escribo? Paro aquí un poquito y no sé, me gustaría que comentáramos algunas cosas, lo que hayan ido anotando, lo que hayan ido ahí rescatando. Quise de una u otra forma plantear este texto para acercarnos un poquito a la densidad del planteamiento de Herman Melville. Creo que podríamos conceptualizar de manera bastante formal y sin embargo la invitación sería, pues sí, a delirar un poquito, no delirar de decir por decir, sino salirnos de la lira, de esa línea que se nos plantea como la línea de abordaje de determinadas nociones. Recordemos que estamos problematizando la noción de lo queer, ya la sesión anterior me comentan que estuvieron hablando de esto, entonces no sé, algo por comentar, algo que les haya provocado, que les haya llamado la atención o que hayan dicho no le entendí ni madres a lo que quiso transmitir este cabrón. ¿Quién? Bien, recordemos que la figura del escribiente introduce Melville en 1853. Es un texto bastante viejo. Quería vincular esto con la noción de estado de excepción. Es curioso que en el estado de excepción de una u otra manera se apela a una noción de historicismo que anule toda posibilidad de particularidad. El historicismo que parte precisamente de este estado de excepción daría cuenta de una unidad en la manera del hacer, en la manera de producir, y sin embargo ir a tesis sobre historia tesis sobre filosofía de la historia de Benjamin nos permite pensar, pues sí, un poquito más este estado de excepción. En el seminario de biopolítica, una vez lo traigo para acá, hablábamos un poco del estado de excepción, planteábamos cómo el estado de excepción le daba un poder casi absoluto